Buenos días, mi nombre es Hussein Askari, soy miembro del Movimiento Internacional de la Rouge y del Instituto Schiller. Trabajo en Suecia para nuestra organización. ¿De cuánto tiempo dispongo? Bien, tengo un anuncio. Se cancela el almuerzo. Y además cierren las puertas. En todo caso, mi presentación intersecta mucho de lo que dijo Helga y puedo saltarme partes por razones de tiempo. Bien, solamente una cosa que quiero señalar. Lo que voy a presentar es el otro lado de la moneda de lo que tenemos hoy en la región del sudoeste asiático. Tenemos guerras y demás, pero lo que voy a presentar va a ser las cosas que van a ser las mismas naciones que están involucradas en las guerras o que se defienden en contra de la guerra. Todas estas naciones son estados nacionales y en un orden económico justo y político, todas estas naciones van a tener que aportar a este desarrollo. Así es que no importa si es Arabia Saudita, Irán, Qatar, todas las naciones se consideran estados nacionales y tienen que participar, son soberanos. Y la política tiene que cambiar. La otra cosa es que muchas de las políticas que voy a presentar y que Helga presentó, algunas se están construyendo, algunas ya se completaron y los problemas que son proyectos locales y que carecen de una dimensión planetaria, global y perspectiva. Esto es lo que nosotros vamos a añadir a través de nuestro plan. Esta es una misión planetaria. He estado trabajando con la cuestión del sudoeste asiático por muchos años como miembro de la organización de la Rouge. Y hay un problema que recurre. Cada vez que se habla con los ciudadanos, pero también líderes políticos de la región del sudeste asiático, dicen, ¿cómo se puede presentar un programa económico cuando nos están disparando? Tenemos guerra. Así es que, ¿cómo pueden hablar de desarrollo económico y de proyectos en medio de una guerra? El problema es que hay muchas excusas. La razón es que estas naciones no hicieron lo que debieron haber hecho antes de que empezaron a dispararles. Se han perdido muchos años desde que Lino LaRouche, en 1975, en Bagdad, les señaló cosas que tenían que hacer y perdimos mucho tiempo. La otra cosa es que mucha gente dice no tenemos dinero, pero luego, después de hablar, dan media vuelta y compran armas por centenares de miles de millones de dólares, porque dicen estamos en guerra. Luego hay otra excusa que es difícil de responder, y es verdad, porque dicen no podemos hacer estas cosas porque nosotros no decidimos la política mundial, la deciden las superpotencias. Y eso es cierto y lo podemos discutir, y es lo que tenemos que cambiar. Así es que si nuestros amigos en Estados Unidos pueden hacerle juicio político al presidente Obama, y si los amigos en Inglaterra pueden poner en la cárcel a Tony Blair, entonces tenemos una situación totalmente diferente donde se puede hablar de esto y la gente no tendrá excusas porque podemos poner un alto a toda la política imperial. Así es que si alguien, por favor, le puede decir a la señora Merkel que despierte, eso también sería de mucha ayuda, porque pronto en el 2013 en Alemania se está asfixiando al país. Alemania, que es una superpotencia en cuestiones de técnica, se les está sofocando por las políticas ambientalistas, verdes y monetaristas. Y el papel de Alemania es muy importante en toda esta situación. Yo quiero prestarle atención a algunas cuestiones de principio, porque como he delineado, tenemos que definir en realidad que el propósito de la existencia de la raza humana. ¿Cuál es ese propósito? No se trata de competencia, como dice la economía moderna, o buscar venganza por injusticia política de antaño, o conseguir más territorio quitándoselo a otros. Lo que es verdad o cierto respecto a la existencia humana es la aplicación de nuestros poderes creativos para cambiar el universo que nos rodea. No necesariamente uno tiene que ser físico o astronauta para cambiar el universo que te rodea. Uno puede ser un agricultor, un maestro o un herrero que encuentra alegría en la aplicación de su creatividad y su pasión a su área de trabajo y hacer que otros que lo rodean también estén contentos y felices. Pero sí necesitamos científicos, necesitamos astrofísicos. Yo quiero citar a Kraft Erike, el gran pionero del espacio alemán y pensador también.
Él dice en su escrito El imperativo extraterrestre, el hecho de que ni la tecnología ni ir más allá de la Tierra es exactamente nuevo, sino opciones de crecimiento natural que se han ejercido antes, coloca la realidad humana de nuestro tiempo en perspectiva. Esa realidad tiene dos piedras angulares. Uno, clorofila, que es responsable de la fotosíntesis, y la mente humana son las únicas dos superpotencias en este planeta. Tienen que encontrar una manera de coexistir y, ya que no son intrínsecamente incompatibles, lo pueden hacer. Sigue, Erike. Dos, que la humanidad no vive como humanidad en general, sino que está organizada como un agregado de unas 140 naciones. Ahora son más. La mayoría de estas naciones tratan de mejorar su nivel de vida, o proteger sus patrones o pautas sociales que han logrado y extenderlas a los países menos afortunados. Sin los medios de crecimiento, y nos guste o no, estos medios incluyen recursos materiales y la habilidad de procesarlos. Sin eso, el estancamiento general creará un planeta como una gota de agua que se achica, donde la competencia por el crecimiento se vuelve una lucha ardua por la supervivencia. Cierra comillas. Así es que el propósito de los gobiernos y las instituciones políticas es asegurar un ambiente dentro de que los individuos pueden practicar su creatividad. Nuestra responsabilidad en tanto ciudadanos y activistas políticos es darles una patada en el trasero a esos políticos electos y a los gobiernos para que hagan lo que tienen que hacer. También les podemos dar unas sugerencias útiles respecto a lo que hay que hacer, que es algo que vamos a hacer aquí. La perspectiva de lo que voy a presentar aquí no es trabajo mío, sino que es de un equipo del Executive Intelligence Review aquí en Europa y también en Estados Unidos. Dean Androvanov, Sally Sharaf, Marsha Mary Baker y también Dennis Small, quien hizo un estudio sobre los desiertos en América, han aportado a este estudio. Y, por supuesto, darle las gracias a Chance McGee y Matías, que van a ayudarnos con las animaciones de computadora. Ahora, la perspectiva desde la que vamos a actuar en esta situación geopolítica involucra conceptualizar lo que, al contrario, debería estar ocurriendo en esta región, desde la perspectiva más alta de la defensa estratégica de la Tierra, el verdadero desarrollo de la humanidad y el universo donde vivimos. Consideraremos esto en términos de tres principios básicos. Primero, mejorar la base de recursos, en particular el agua, organizando lo que en la actualidad está disponible a niveles superiores. Número dos, creando nuevos recursos naturales y mejorando el poder por unidad de área. Y número tres, avanzando lo que la RUSH llama la plataforma productiva, que es la infraestructura, el sector agroindustrial, mejoras sociales y el nivel tecnológico y científico de la sociedad. Estos son los mismos principios que implicados originalmente en la propuesta de la RUSH del plan de Oasis que él presentó en Bagdad en el 75. Son los mismos principios científicos y morales. Helga abordó esta cuestión del desierto mundial. Si pueden poner la diapositiva del mapa, por favor. Este es un desierto del planeta. Ella mencionó que estamos hablando de 13 millones de kilómetros cuadrados. Y si uno compara esta área, que básicamente está despoblada, con las áreas donde tenemos los 7 mil millones de seres humanos en la Tierra, es casi más grande que las áreas donde existe el resto de la humanidad. En países como en Egipto, 80 millones de personas viven en solamente 4% de la Tierra. 95% de la superficie de la Tierra está vacía totalmente. Así es que hay gente aquí en Europa y Estados Unidos que hablan de la sobrepoblación del planeta. No, estamos despoblados. No tenemos suficientes personas en la Tierra y tenemos demasiado espacio, pero espacio muerto. Ahora, si ven la relación entre estos desiertos y el puente terrestre eurasiático que Helga presentó y el puente terrestre mundial, que hemos estado trabajando sobre eso, vamos a tener una misión planetaria enorme de dimensiones enormes. Y solamente se puede considerar desde la perspectiva planetaria. Esto también requiere un acuerdo entre las grandes potencias y las potencias regionales para trabajar juntos para lograr un cambio de este desierto a lo que veremos que ocurrirá más tarde. Me gustaría
empezar yendo directamente a la región del sudoeste asiático con algunas imágenes de tormentas de arena. Las tormentas de arena y de polvo son acontecimientos frecuentes en el sudoeste asiático, especialmente en la región del Golfo, pero que aún se extienden a Irán y Afganistán. Ahora, si ven las imágenes de satélite, y por eso necesitamos tecnología del espacio para saber lo que pasa en la Tierra, veamos dónde se originan estas tormentas de arena que van de norte a sur. Son corrientes de aire del Ártico, vientos, que vienen con áreas de alta presión y luego chocan con una región de presión baja en la región del Golfo y el mar Arábico. Vemos y nos damos cuenta de que las tormentas de arena empiezan en la región fronteriza entre Irak y Siria. Es exactamente donde termina el río Éufrates. Y luego descienden y cobran fuerza. Se extienden sobre Irak. Como pueden ver ahí, empieza en Siria y luego pasa por Irak. Estas son imágenes, creo que vienen de satélites de la NASA y también de la Agencia Espacial Europea y de sus satélites. Son de marzo del 2011, donde hubo una tremenda tormenta de arena que cubrió toda la región. Estas tormentas, cuando ven fotografías en la Internet, cuando atacan a ciudades, es como imágenes enormes, apocalípticas. No las tengo aquí, pero estas tormentas de arena pueden ser de hasta decenas de metros, pero de polvo pueden extenderse varios kilómetros al espacio y cubren en países enteros, cierran aeropuertos, puertos, hospitales, escuelas y todo. Y de ahí continúa hacia el Golfo Pérsico, Qatar, Arabia Saudita. La siguiente transparencia, por favor. Y luego dan media vuelta, dan una vuelta alrededor del altiplano central en Arabia Saudita y depositan la arena en lo que se conoce como el cuarto vacío. En este caso hay tormentas de arena tan poderosos porque hay una cordillera de montañas ahí en Yemen y Omán. Así es que el cuarto vacío es la parte más seca del desierto mundial. Pero en ese caso simplemente continúa hacia abajo, pasando por la cordillera, hacia el Golfo de Omán, pasando por Yemen y Omán y llegando hasta el mar. Pueden ver en las siguientes imágenes que llega hasta el mar Arábico, cubren a veces a Pakistán, a India, y hay otras tormentas que también atacan a Irán y Afganistán. Así es que este es un problema recurrente. Con la ayuda de tecnología espacial podemos ver dónde originan estas tormentas de arena y dónde podemos atacar estas tormentas. Entonces la cuestión es, para Qatar y Arabia Saudita, para parar esto, no ayuda a enviar a yihadis y sus armas a Siria e Irak para matar a civiles. Eso no va a ayudar a resolver este problema. Lo que se necesita es una perspectiva totalmente diferente. Con esa perspectiva podemos empezar a atacar el desierto en diferentes áreas y con diferentes tecnologías. Existen planes en estas regiones, hay planes locales, pero nos pueden dar una imagen. Si uno ve el área donde empiezan las tormentas de arena, que ahora es un área de guerra, la tierra se deteriora y el desierto se está expandiendo. Han tomado una región otrora conocida como la Media Luna Fértil. Estos también son ejemplos en Egipto, también atacado por los vientos Hamasin, que son tormentas de arena que llegan hasta Europa y hasta China a veces. Esta no es la media luna chiita. Esta no es la media luna chiita, como lo dijo su excelencia, el embajador de Irán. Esta es la media luna fértil, por razones obvias. Fue un área muy fértil, una abundancia de agua, y algunos historiadores dicen que la agricultura tuvo su comienzo aquí. Pero el problema es que esa región ya no es fértil. Se está deteriorando y los recursos de agua se están reduciendo. Y vamos a hablar de los proyectos de presas turcas que está afectando el flujo de agua. Pero ese no es la razón. Es la destrucción de la infraestructura por guerras, sanciones y falta de inversión que ha creado esta situación. Pero se puede atacar, por ejemplo, este problema de las tormentas de arena. Existen ideas, ahí se llaman cinturones verdes, regiones verdes. Lo que se puede hacer es crear cinturones verdes.
Esto nos da una idea del Ministerio de Agricultura de Irak. Cuando yo era un muchacho en Irak, leíamos sobre este asunto en la escuela. Teníamos un programa nacional para proteger al país en contra de las tormentas de arena y los desiertos. Y era un plan muy impactante, pero nunca se ejecutó. Yo nací en el 68 e inmediatamente tuvimos una guerra civil en el 73, la guerra Irán-Irak en el 80, luego la guerra del Golfo en el 90 y ahora sanciones. Entonces simplemente continúa, nada se ha hecho. Pero existen esfuerzos valientes para construir parte de esto. Tenemos en la actualidad un acuerdo entre Irak e Irán para construir un cinturón verde alrededor de las ciudades religiosas de Nayaf y Karbala. Creo que tenemos imágenes de eso. Lo que se hace es que siembran diferentes tipos de árboles, principalmente palmeras, olivos, eucalipto, tamarindo. Estos son árboles que se sabe que resisten el calor, la sal y la escasez de agua. Ellos pueden sobrevivir en climas muy secos. Este es un proyecto en Irak. Es un proyecto pequeño, pero es el tipo de idea que nos da una imagen de lo que se tiene que hacer. En vez de tener unos cuantos centenares de metros, deberíamos tener cinturones verdes de kilómetros y luego tener filas de ellos y se expanden como se ve en el plan de Irak. Es como tener un escudo de cinturones verdes y uno avanza gradualmente en contra del desierto. Vamos a hablar de las técnicas de irrigación más tarde también. Ahora, la idea de sembrar una variedad de plantas no es algo nuevo. Esto viene de Egipto, se llama la cámara sepulcral en una de las pirámides de Egipto. Es una pintura sobre la pared y uno puede ver la variación. Hay palmeras, uno tiene árboles frutales y luego otras plantas y cosechas que, claro, se tiene que producir comida, cereales, trigo y demás. Ahora, estas ideas de antaño han existido. Hay agricultores diestros, pero necesitan recursos. Hay una falta de recursos. Lo que Helga enfatizó recientemente, estas son cosas que no se pueden hacer aquí a 10 o 20 años. Se pueden hacer la semana que viene. Hay gente desempleada joven, hay agricultores. Ellos pueden empezar a trabajar la semana que viene y podemos empezar a sembrar árboles la semana que viene. Pero lo que falta es la falta de una política. Tenemos una política de destrucción, no de construcción. Ahora podemos avanzar. Esta también es una imagen interesante que nos envió un amigo egipcio, un ingeniero agrónomo, y es lo mismo. Las palmeras, lo que es especial de ellos es que pueden funcionar como una barrera contra el viento, pero también pueden estabilizar la tierra, pero lo que hacen también es que crean una sombra para otros tipos de árboles. Aquí vemos olivos. Si se siembran solos, bajo el sol, su productividad se disminuirá en un 50% porque el calor mata a muchas de las pepitas de la aceituna. Pero si uno siembra estos olivos en la sombra de otra planta, su productividad aumenta. Es un área más fría. Hay una referencia interesante de esto en el Santo Corán, donde hay la historia de dos hombres y hay un conflicto entre los dos. Y en la historia dice el Corán, es el relato sobre la cueva, dice, y se les presenta un ejemplo de dos hombres. Les damos a uno de ellos dos jardines de viñedos y los cercamos con palmeras y colocamos entre ellos campos de cosechas. Cada de los dos jardines produjeron su fruto y no les faltó nada de ningún tipo y causamos que brotara dentro de esos sembríos un río. Estas son exactamente las técnicas según el Corán. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle una costa a este relato en las técnicas modernas. No podemos tener canales abiertos hoy día porque la mayoría del agua se evaporaría. Tenemos que cubrir todos los canales de agua. Y lo voy a describir, pero que nos disculpe el Corán, pero tenemos que quitar esa parte porque necesitamos una técnica moderna y hacer un pequeño ajuste para la situación moderna. Estas son palmeras y son muy productivas, por supuesto. Todos han comido dátiles y demás. Así es que esto no solamente es proteger en contra del polvo, sino que son fuente de comida y de energía para la población.
Existen diferentes maneras de parar el desierto. Esto se llama la fijación de las dunas. Se usa mucho en China. Es muy intensivo en mano de obra. Ese es el problema. Se crean estas secciones transversales de árboles secos o de cañas y luego se trata de parar el avance del desierto y luego se siembra en estas regiones. Pero el problema es que uno tiene que traer infraestructura de agua primero. Uno no puede construir esa infraestructura de agua después. Uno tiene que hacerlo antes de hacer esto. Pero nos da una idea y podemos avanzar más. Esto es de Libia en los 50. Este es el concepto. Aquí vemos en el caso de China, la carretera del desierto de Taklamakan. Trataron de proteger la carretera de la arena. Se mueve todo el tiempo. Es como la nieve en las regiones árticas. Ellos trataron y se bombea agua subterránea, es agua salada, pero han sembrado tipos de plantas que resisten sal. Así es que eso también es una cuestión para el desarrollo científico. Se tienen que desarrollar nuevos tipos de plantas que pueden resistir el agua salada y resistir el calor. Entonces, esto requiere cierto nivel tecnológico. Así es que esta es una idea. Pero si uno no aborda esto en un contexto más amplio, uno no puede limitar el desierto. Pero estas son imágenes para demostrar lo que se está haciendo, pero que se tiene que generalizar. Entonces, cualquier persona razonable preguntaría primero, después de ver todas estas cosas bonitas, ¿y de dónde viene el agua? Que es una buena pregunta, porque lo que estamos definiendo en nuestro informe es que existen 3 fuentes de agua que están disponibles o que se puede hacer que sean disponibles. Primero, se puede transferir agua de áreas que están ricas en agua a estas regiones pobres en agua a través de sistemas de llamada transferencia de agua. Helga abordó algo de esto sobre, como ejemplo, el mar Aral-Irtish. También tenemos otro que va hacia el este de los montes Urales. Se llama el canal Pechora-Kama-Volga. Y también estos ríos, como en el caso de Nahuapa, el proyecto Nahuapa, terminan en el mar Ártico. Así es que la idea es parar que vayan hacia el Ártico y canalizarlos o parte del agua y cambiar el movimiento del agua hacia ríos que fluyen en la dirección opuesta. Helga abordó esto, así es que no voy a repasar eso de nuevo. Siguiente transparencia, por favor. Esto es lo que el embajador mencionaba. Se llama la ruta Irán, popularmente. Hay poca información sobre esto. Qué bueno que lo mencionó, que se está haciendo un estudio de factibilidad. Existen, por supuesto, grandes problemas técnicos. Irán es un país semiárido y hay estos 2 grandes desiertos, el Dasht Kabir y el Dasht Ilud. La misma idea, si se lleva agua, los ingenieros de Irán han estado viendo eso y lo que están haciendo es traer aún agua salada, porque esta también es tierra salada, porque aquí habían lagos antiguos que formaban parte de un mar y cuando se hundió ese mar quedó la sal. Pero el mero hecho de llevar agua a la región, uno puede crear un clima más frío que afectará a la región y que afectará a Afganistán. Lo que se puede hacer de manera simultánea es construir plantas de desalación en estas áreas y tener agua dulce para la agricultura, para el uso urbano y así por el estilo. Así es que uno puede traerle vida a esta región y uno puede ayudar a Afganistán también con la expansión del desierto y así por el estilo. Así es que uno puede tener bosques y también cinturones verdes en esta región. Existe otro plan del otro lado del mar Caspio que también puede llevar agua hacia el canal que mencioné y se cruza el mar Caspio y se lleva a Irán a la parte norteña del mar Caspio. Existe un problema técnico porque uno tiene que cruzar un pequeño paso en los montes El Burs, pero todas estas cosas se pueden hacer, son factibles, no hay problema. Luego se lleva el agua a los ríos Karke y Karun. Existen muchas presas ahí, pero el agua también se está reduciendo, así es que se necesita nueva agua. Hay una crisis en Irak porque las presas en Irán, en el río Karun, donde el agua en el Shatt al-Arab en Irak se está reduciendo y por lo tanto el agua de mar del Golfo Pérsico se está moviendo tierra adentro y está afectando a Basra y estas otras regiones. Uno no puede parar la construcción de estas cosas, pero lo que se necesita es aumentar el
el desarrollo, ir hacia adelante, no hacia atrás. No se destruye la presa porque el agua se está reduciendo. La siguiente transparencia. Esto es lo que Helga describió que es en Turquía, el proyecto sudoriental de Anatolia. Es un proyecto enorme. Hay varios problemas con esto, pero el proyecto en sí es sólido, es válido. No hay problema con eso, pero desacuerdos políticos y política agropecuaria errónea está afectando la eficiencia del plan. Voy a regresar a eso más adelante. Está la parte del proyecto sudoriental de Anatolia, se llama el GAP, y la idea es construir presas en los ríos Tigris y Éufrates y tener grandes embalses como el embalse de la presa Ataturk. El lago detrás de la presa Ataturk tiene suficiente agua para todo el flujo anual del río Nilo. Todo un año son 49, 50, 1.000 millones de metros cúbicos de agua. Así es que en términos de sequía, estos son cosas muy útiles, pero se tiene que usar el agua de una manera muy sensata. De nuevo, esta presa Ataturk. Ahora, avanzando un poco más, cubrimos la parte oriental de lo que el llamado Oriente Medio. El problema con la frase Oriente Medio es que refleja la perspectiva desde Gran Bretaña. Si uno ve la región desde Gran Bretaña, uno tiene el Lejano Oriente, luego tiene el Cercano Oriente y luego el Oriente Medio. Nosotros lo llamamos más bien el Sudoeste Asiático, es un nombre más apropiado. Hay un plan de transferencia de agua que Helga describió para traer agua no de la cuenca del Tigris y el Éufrates, sino que vendrá de los ríos Ceyhan y Ceyhan. Están más al occidente de Turquía, no afectan los ríos del Tigris y el Éufrates y el agua fluye hacia el Mediterráneo. Así es que se canaliza parte del agua por acueductos hasta la península arábiga. Así que we go further, we jump over the Middle East, Southwest Asia to Africa. I think we have described earlier, I'm not going to go through them, but in the work of the Schiller Institute. En el trabajo del Instituto Schiller tenemos el canal Transaqua para llenar el lago Chad, donde tenemos una gran crisis ambiental y humanitaria para llevar agua al río Congo. Toda la región se tiene que desarrollar. África está viviendo crímenes horrendos en este momento y los recursos se utilizan para la economía global, pero la población se está asesinando y se está expulsando de las tierras para vaciar la región para los carteles transnacionales de materias primas. Esto es lo que ocurre en el este de Congo y está ocurriendo por mucho tiempo. Así es que la perspectiva debe incluir el desarrollo de África y nuestro amigo de Egipto va a presentar el proyecto del Paso de África y lo va a discutir. Así es que hemos discutido hasta el momento es que la primera fuente del agua es que uno lleva agua de áreas ricas en agua a áreas pobres en agua. La segunda fuente es, por supuesto, la desalación de agua. Ahora, hay muchísima inversión en la desalación de agua en el Golfo, específicamente en Arabia Saudita. Quiero decir, están invirtiendo enormes cantidades para desalación de agua, para uso urbano, para beber agua, en los drenajes y en las ciudades. El 50% o 70% de Arabia Saudita, el agua que consumen proviene de la desalación. Arabia Saudita produce la mitad de el agua desalinada en el mundo. Esas son grandes cantidades de agua. No es suficiente, por supuesto, pero están invirtiendo mucho a eso. Los Emiratos Árabes Unidos también, Qatar, Bahrein, todos esos países están construyendo plantas de desalinación grandísimas. El problema es que están usando el gas natural y el petróleo para el calor que se necesita, para producir el calor que va a ayudar con la evaporación, el proceso para desalar el agua, para remover la sal. El problema con eso es que en las próximas 2 décadas, estos países en el Golfo, por ejemplo, van a tener que duplicar o triplicar la cantidad de agua que desalan para satisfacer a la población que está creciendo y al crecimiento económico. El problema es que ya Arabia Saudita está quemando 1.5 millones de barriles de petróleo
petróleo cada día para producir eso. Así que imaginen, en 10 o 15 años van a tener que quemar de 4 millones de barriles de petróleo para lograr solamente el problema de agua para beber. Eso no se puede sostener en un sentido. Así que Lyndon LaRouche y Helga proponen es crear plantas nucleares de desalación basada en la energía nuclear. La idea se le llama el Nuplex. Esta idea no es nueva. De hecho, bajo el presidente Eisenhower, una de las ideas que tenía para resolver la crisis árabe-israelí era asistir a los egipcios, a los israelíes, para que crearan plantas nucleares pequeñas para desalar agua del mar, porque muchas de las guerras de Israel en contra de los países árabes no son basado en la religión, sino es en controlar el agua. Cuando Israel viene a una área, hay que ver que si hay un río ahí o si hay agua subterránea, embalses o lagos. Muchas de las guerras han sido para controlar el agua y los israelíes lo han estado haciendo brutalmente en las áreas palestinas. Por ejemplo, la crisis en Gaza, por ejemplo. Hay un informe de las Naciones Unidas que presentaron en octubre que dice que Gaza no va a ser habitable en el 2020. No hay más agua, los acuíferos están vacíos. Los israelíes lo tomaron y después se fueron, y estos son acuíferos bajo Gaza y están contaminados. Está entrando agua salada y la gente se está enfermando de esta agua. Así que Gaza inmediatamente necesita una planta desaladora para producir 500 millones de metros cúbicos de agua al día. Me reuní con el ministro de Agua de Palestina en Estocolmo en una conferencia sobre agua y dijo que están rogando a los europeos que les den 250 millones de dólares. La gente de Qatar y los sauditas prometieron 250 millones, la mitad del costo del plan, pero no están obteniendo nada. 250 millones pueden salvar millones de vidas en Gaza y no están obteniendo de Europa. Europa Central, el Banco Central Europeo y los gobiernos europeos están rescatando los bancos con cientos de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, y esta es una gran tragedia. Esto es inmoral, es un problema de moralidad. Eso es solamente un ejemplo del problema de agua. Así que tenemos imágenes del Nuplex, como dije, volviendo al programa de Eisenhower. Esto es la idea. Ahora, hay ese tipo de plantas nucleares flotantes. Los rusos los han creado en el Ártico. En esta región son plantas nucleares a escala pequeña, están flotando como un barco y se les pone cerca de las costas, así que pueden rápidamente en esta región, muy rápidamente pueden construir estas cosas y mandarlas por barco de Alemania, de Suecia, de Francia, etcétera, y pueden colocarlas en las costas para desalar el agua y producir energía para uso industrial y otros en estas regiones. Helga mencionó que de hecho hay planes activos para crear una planta de energía nuclear en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, que es una buena señal. Una cosa sobre los Emiratos Árabes Unidos, ustedes saben, las 4 plantas nucleares que los coreanos están construyendo al costo de 20,000 millones. Ese es el costo acordado. Imagínense realmente todo lo que se desperdicia. Abu Dhabi, que financia esto, Abu Dhabi le paga a Dubái, que es otro emirato, 20,000 millones de dólares al año para pagar la deuda a los bancos internacionales que financian la burbuja de bienes raíces en Dubái. Todo el milagro de Dubái se basa en deuda. Es una de las fraudes de bienes raíces más grandes de la historia y no se ha producido nada de tecnología moderna. La gente viaja a Dubái y ven estos embotellamientos de tráfico porque han creado estas tremendas torres, pero las calles no son eficientes para acomodar este desarrollo. Están hablando de crear transporte ferroviario en Dubái, pero va a ser difícil porque tienen que remover los edificios. Es un enorme gasto, desperdicio.
El llamado Fondo Soberano de Emiratos Árabes Unidos es de $750 mil millones. Invierten en equipos de fútbol en Francia, en Inglaterra. Esto se está volviendo muy famoso. Cada sheik tiene un partido de fútbol, un equipo. Y no hay falta de recursos para estas cosas, pero se le da la bienvenida en Arabia Saudita y los Emiratos. He dicho, como Helga lo dijo, Irán es el único país que tiene una planta nuclear funcionando. El plan original diseñado por Siemens era para construir la planta Bushehr, incluía la desalación de agua. El diseño ruso no lo incluye, pero también se le debe incluir en los planes iraníes para conectar la planta nuclear a la desalación. Por supuesto, puedes usar podemos usar la energía térmica para ese propósito. En esta región se entiende, Egipto tiene estos planes. Saben que deben hacer eso. Egipto tiene el plan de crear una planta de energía nuclear en el Mediterráneo. El ministro de Agricultura de Egipto, me reuní con él en Estocolmo. El ministro de Agua dijo que vamos a tener el mismo plan. El plan ha existido por mucho tiempo y saben que sin la energía nuclear no se puede dar el agua a las áreas de la costa del occidente de Egipto. Así que toda la idea se basa en el plan Oasis de LaRouche. Helga describió estas cosas. Tenemos ambos canales del Mar Rojo al Mar Muerto. El Mar Muerto está 430 metros por debajo del nivel del mar y el agua está desapareciéndose porque lo están usando en el río Jordán y Litaní y otros ríos en Israel, Siria y Jordania. Así que el nivel del agua en el Mar Muerto se está hundiendo y podemos llenar de agua con agua salada del Mediterráneo, pero la idea es de que el Mar Rojo, construir un canal que vaya hacia abajo al Mar Muerto y que podamos usar esa diferencia en la elevación para crear poder hidráulico. La idea es producir agua, desalar agua con esta energía que Jordania necesita. El proyecto está muerto, no existe más debido a las desestabilizaciones políticas. Pero todos estos estudios los conocen, los ingenieros están listos para construirlo. La cosa, esta paz, es la paradoja que mencioné antes. La gente no puede construir infraestructura antes de tener paz, pero se debe tener estabilidad política primero para construir la economía, y eso no es verdad. Eso es lo que verdaderamente pasó con el Tratado de Oslo. El señor LaRouche, en una entrevista después de que se firmó el acuerdo de Oslo en la Casa Blanca en septiembre de 1993, dijo en una entrevista que la urgencia era que debíamos impulsar inmediatamente para tener desarrollo económico, tales como el Canal de Gaza al Mar Muerto, porque si esperamos y hablamos esto políticamente, los enemigos del progreso, los enemigos de la raza humana, tales como los amigos de Kissinger, van a tener éxito a través de gente como los amigos de Sharon en intervenir y arrojar el acuerdo con sangre y caos. ¿Y qué creen que pasó? Es exactamente lo que pasó. El Tratado de Oslo y el proceso de paz está muerto y puede ser revivido. No debemos darnos por vencidos. Es la última cosa que debemos hacer. Este es un ejemplo de lo que se puede crear la paz y estabilidad a través del desarrollo económico. Es muy posible en Estados Unidos y Europa no hicieron eso. Ellos alentaron a los palestinos a promover el turismo en Belén y en Jerusalén, vendiendo recuerditos para los turistas estadounidenses y europeos. De hecho, usaron el área de Palestina con poquita agua para exportación de flores a Europa y para obtener efectivo. Y pueden usar ese efectivo para el desarrollo económico, y usaron el agua que debieron haber usado para alimentar a la gente palestina y para producir vegetales y flores a Europa, para exportar a Europa. Lo mismo sucedió en Egipto también, en donde exportan vegetales y frutas
y tienen que importar el trigo y el arroz de Estados Unidos para poder alimentar a la gente. Así que toda la política hacia Palestina e Israel de Estados Unidos y Europa ha sido un total desastre. No contribuyó con nada, no contribuyó con la caída del proceso de paz. Esto es algo que la Rush y nuestra organización han estado denunciando todo el tiempo. Esa es la razón por la que me metí a esta organización en el 94, porque la primera vez alguien me dijo, yo vivía en Oslo y yo conocí a la gente palestina e israelí y yo trabajaba como un intérprete con los palestinos y los niños israelíes que estaban viniendo para firmar el acuerdo al Festival Cultural. Entonces el Instituto Schiller vino a Oslo y era la primera vez que los conocí y hablaron del desarrollo económico, que sin el desarrollo económico no va a haber paz. Y dije, Dios mío, y dejé a Irak 2 años antes debido a estas horrendas guerras y todavía tenía esta idea. Y alguien viene y dice, podemos evitar las guerras con el desarrollo económico y no... si no hay desarrollo económico e independencia entre las naciones para su sobrevivencia, no vamos a tener paz y estabilidad. Así que esa es la razón que me metí a esta organización. Por supuesto, hay otras razones, pero era lo primero. Alguien vino aquí con esta idea y otras ideas nunca funcionaron. Esta sí funciona, pero el Instituto Schiller no puede implementar estos proyectos. Tenemos que hacer que los políticos y las naciones lo hagan. La segunda fuente, dije, para traer agua, es la desalinación del agua del mar. Hay mares en todas partes, solamente hay que remover la sal. Y tenemos agua dulce, necesitamos grandes cantidades de energía. Puedes usar la energía nuclear y tener nuevas generaciones de plantas nucleares de alta temperatura. Y la tercera fuente de agua son los llamados acuíferos. Esto se le llama vertiente, porque la cosa es que tenemos que enfrentar tener esta misión planetaria global. Tenemos que atacar al desierto. Quiero tener una nueva guerra en el suroeste asiático. Es la guerra contra el desierto, pero no puedes enfrentar el desierto con pequeños proyectos aquí como las Naciones Unidas, la FAO, la Unión Europea están haciendo. No van a ayudar con nada. Lo que generalmente tenemos que generalizar los proyectos, porque lo que se puede hacer, el desierto tiene vulnerabilidades. Podemos entrar a estas regiones del desierto. Tenemos estas diferentes fuentes de agua. Por ejemplo, tenemos las sierras montañosas, las montañas Atlas. Es una vertiente. Las sierras montañosas del norte de África. Franklin Roosevelt habla sobre esos ríos subterráneos en el libro de su hijo, porque él estaba hablando de estas áreas que no están desarrollando este desierto. Él dice, el agua cae de las montañas y se va al subsuelo, pero desaparece bajo la arena. Pero si diriges esa agua, puedes hacer que el desierto reverdezca. Roosevelt en 1940 tenía esta idea, lo hizo en Estados Unidos, reverdeciendo el Valle Imperial y creando la Comisión del Valle Tennessee. En los Estados Unidos sabían de estas cosas, pero tenemos estas cordilleras montañosas donde está el agua, la lluvia, y voy a regresar a esta idea de la vertiente, lo que es la vertiente. Puedes usar fuentes ahí. Puedes atacarlo del norte y podemos entrar y dividir el desierto aquí con el canal Transagua y podemos disminuir el efecto del desierto y atacando en sectores en estas 3 fuentes de agua. Ese es el agua subterránea. Y tenemos el paso africano. Nuestro amigo Ayman va a hablar sobre esto. Hay los planes de desalación. Tenemos los proyectos turcos aquí, los proyectos del Cinturón Verde. Tenemos el proyecto de la ruta de Irán. Aquí tenemos el proyecto del Mar Aral y tenemos a los chinos. Y no voy a hablar de lo que los chinos están haciendo porque vamos a tomar todo el día hablando. Esto es increíble. Es el proyecto más grande de redirigir el agua en la historia de la humanidad, pero no lo voy a abordar. La idea es entrar al desierto y por sectores con diferentes frentes de batalla y atacar en cada frente con estas fuentes
fuentes de agua. Y la tercera fuente es el agua subterránea. Hay muchísimo alarmismo en las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, especialmente el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, las organizaciones ambientistas y diferentes organizaciones, incluyendo los gobiernos, se creen esto. El cuento es que no puedes bombear agua del suelo. Lo primero es porque el agua eventualmente va a acabarse, el suelo se vuelve salitre y se vuelve venenoso. Así que no se debe bombear agua. Y ellos dicen, al mismo tiempo dicen que no se debe crear energías nucleares, plantas de energía nuclear, pero hay una gran campaña para evitar que las naciones usen su agua subterránea, asustándolos para aceptar de que mueran de sed en lugar de usar los recursos que tienen. Así que, ¿me pueden dar agua? El agua es importante. Usando la tecnología espacial, algo que Ali ha trabajado recientemente, al usar la tecnología espacial, hay científicos que tienen el modelo de la gran vertiente. Ellos son Robert Bison y Farouk El-Baz, que es un científico egipcio-americano que trabajó con la NASA haciendo un mapa de la Luna antes de que se llegara a la Luna. La NASA hiciera eso. Es muy famoso científico, es un hombre anciano, pero todavía es activo y va a Egipto de vez en cuando y presenta sus proyectos y llama el proyecto de desarrollo para crear un valle Nilo enseguida del río Nilo. Así que contradicen esa idea tradicional de que cómo se desarrolla el agua subterránea. La idea tradicional es de que hay lluvia en las montañas, en la región montañosa, y luego la lluvia va sobre la superficie, en los arroyos, en los ríos y termina en el mar. Esa es la mayoría del agua. Mucha de ella se evapora. Entonces, parte del agua se va debajo del suelo en las áreas sedimentarias y se queda entre las áreas sedimentarias y la roca, la piedra debajo de ellos y queda atrapada en esas áreas. Así que tienes un acuífero horizontal local con cierta cantidad de agua. El problema es que si tiene, como tenemos en nuestra región, en el suroeste asiático, no llueve todo el tiempo, así que esa agua atrapada se va a usar en exceso. Es verdad, tendemos a sobreusarla. En el caso de Gaza, eso se ha vuelto un problema. Pero esta teoría convencional que se acepta en la meteorología de las Naciones Unidas y otras organizaciones eliminan esta idea. Estos dos científicos, El-Baz y Bison, presentaron lo que llaman el modelo de gran vertiente. Se basa en el mapeo basada en la tecnología espacial usando detección remota. La idea es en corto, es un estudio largo y está disponible en Internet, pero en corto es que actualmente ellos dicen que la lluvia y la nieve en las áreas bajas es donde se mide usualmente las estaciones meteorológicas, es la mayoría del agua que ellos pueden medir. Ellos dicen, primero que nada, la lluvia, la precipitación sucede en las zonas más altas de la región montañosa y que es difícil de medir. Así que 80% de la cantidad de agua de lluvia no se toma en cuenta. Y lo que sucede es que los cambios en la corteza de la Tierra, los cambios tectónicos, cuando las montañas fueron creadas en edad geológica previa, la actividad tectónica sísmica es lo que tenemos, es que hay grietas que son verticales, la mayoría de ellas, y a través de estas grietas el agua trata de encontrar su camino hacia nuevas áreas. Esa es una gran cantidad de agua que no se toma en cuenta.
que no se mide. Cuando la gente habla de esa agua que es la que se atrapa aquí, estos son los acuíferos horizontales. Pero esto es una enorme cantidad de agua, mucho más grande, pero tiene otra cosa especial y puede viajar por cientos y algunos miles de kilómetros. Así que podemos encontrar agua donde nunca imaginaste, bajo el subsuelo. Estos dos científicos han descubierto enormes embalses de agua, como Farouk El-Baz en el 2006, en medio de la crisis de Darfur. Él visitó Sudán y presentó su estudio y le dijo al gobierno de Sudán, porque la pelea en Darfur no era una pelea política, se le convirtió en una pelea política por los británicos y sus seguidores en Estados Unidos. La pelea en Darfur es que las diferentes tribus peleaban sobre agua, las tribus nómadas en contra de las tribus asentadas, y alguna gente tuvo la idea brillante de convertirlo en una crisis política, y él fue a Sudán y le dijo que bajo Darfur tenemos un gran lago subterráneo, y dijo que era tan grande como el lago Erie en Estados Unidos, y pueden inmediatamente hacer 1,000 pozos grandes para bombear agua por más de 100 años. Y dijo, les garantizo eso. Y es como puedes crear paz en Darfur trayendo agua. Sus estudios usaron detección remota, descubriendo a los llamados ríos subterráneos o ríos antiguos que se usan ahora como en las zonas montañosas de África. Cuando llueve, esa agua va hacia los ríos subterráneos o los llamados ríos antiguos. Esa es el área de Darfur. Y pueden ver ahí, El-Baz dice que bajo la arena hay una formación de un gran lago, un tremendo lago que ha existido desde tiempos antiguos, durante la edad de hielo. Esa agua se ha acumulado bajo eso, y él ha estado estudiando la formación de la superficie del lago que está debajo de la arena. No lo puedes ver, se necesita la tecnología especial para ver, espacial. Y dijo que ese lago ha existido por 5,000 años y ha dado agua para los acuíferos profundos, que ahora es el acuífero Darfur. El descubrimiento de agua en Egipto, en el sur de Egipto, cerca de esa área, tiene una tremenda actividad agrícola ahí, en la zona de los desiertos. El gran río en Libia están bombeando agua. El problema es de que están bombeando agua hacia la costa, hacia la capital, hacia Sirte y otras que están en la costa. Así que el desierto no recibe esta agua que sacan. Así que el agua se lleva a otro lugar. ¿Pueden mostrar el río árabe? Ese es un río que está en Saudi Arabia. Es un río antiguo y es una área alta que mostré. Cuando vienen las tormentas de arena, hace una vuelta alrededor de esa área, y ahí es donde están las sierras montañosas, las montañas de Hejaz que llevan el agua hacia abajo. Este era un río en la superficie, pero ahora hay oasis a lo largo de este antiguo río. Y ese es el camino que los peregrinos, como en el tiempo de Harun al-Rashid, esto se le llamó la ruta de Zubaida para los peregrinos. La esposa de Harun al-Rashid usaba esto para viajar a la Meca. Cuando hacía su peregrinación, decían que pasaba por los diferentes oasis al camino a la Meca desde Irak, y se le llamó la ruta de Zubaida. Esta es la idea de que podemos encontrar agua en grandes cantidades y que esta agua
como la gente dice, está en el subsuelo como el petróleo, y hay gran actividad en el espacio para encontrar más petróleo, pero muy poco se ha hecho para encontrar más agua. Así que tenemos grandes cantidades de agua debajo del desierto saudita, debajo del desierto africano, y por supuesto hay un desacuerdo sobre esta teoría, pero el BAS lo ha probado en varias ocasiones. Pero el agua está ahí. No solamente se guarda por varios millones de años. Ellos dicen, esta agua se ha almacenado por millones de años y es para el futuro de las generaciones. No puedes tomarla de las generaciones futuras. Pero si es para las generaciones futuras, alguna generación debe empezar a usarla. Somos la generación futura de la gente que vino antes que nosotros, pero ellos dicen, no la toquen, esto es para las generaciones futuras. Eso es una idea muy loca. Por supuesto, tenemos que tener generaciones futuras, pero vamos a darle a las generaciones futuras no un desierto, debemos darles áreas verdes, pero debemos empezarlo a hacerlo ya. Así que esta vertiente, esta teoría, este modelo, esta práctica, hay una compañía que se llama la tecnología Earth Water. Está en YouTube y han hecho pozos en Trinidad y Tobago. Hay agua real ahí. En lugar de crear una presa para el agua a menor costo, ayudarían al gobierno. Así que sí, esto se ha probado. El desierto vacío en Arabia Saudita, empezaron a hacer pozos muy profundos de más de 1 kilómetro de profundidad a miles de kilómetros, y están encontrando agua, y esa agua va del desierto vacío a la ciudad de Jazan en el suroeste de Saudi Arabia. Esto es algo muy limitado. Esto no es petróleo, esto es agua. Pero la industria del petróleo no está interesada. Rápidamente, hemos hablado de las fuentes de agua. Lo que necesitamos desarrollar entonces es una política de agricultura. Esto es algo muy importante. La gente habla sobre cantidades de agua. El problema es no hablan de energía, el concepto que LaRouche le llama el flujo de densidad energética. No es simplemente tener energía, la idea es cómo vamos a usar esa energía, en qué forma concentrada para crear un mayor efecto con esa energía. Y lo mismo se aplica al agua. Le podemos llamar el flujo de densidad de agua. No usamos el agua en ninguna manera, así que tenemos 1 metro cúbico de agua. Y ese metro cúbico de agua en general depende de cómo lo usas, depende en la tecnología y el avance de esa economía, cómo ese metro cúbico de agua es usado. Y tenemos que tener un nuevo tecnología de irrigación y de agricultura, incluyendo la biogenética, desarrollarla, como dije, nuevas formas de plantas, de semillas, de árboles que resistan y que ahorren más agua. Esta es una técnica que es muy eficiente, es una técnica de invernadero, se le llama la hidroponía y la aeroponía. No se necesita tierra. La planta, principalmente vegetales, es muy popular ahora en los Emiratos Árabes Unidos, pero también en Australia y otros países. Siembran semillas en recipientes de plástico o de fibra en agua, y esa agua es enriquecida con minerales que la planta necesita y es muy, muy eficiente y trabaja rápidamente y es muy productiva. El otro sistema que tenemos se le llama aeroponía, y no hundes las raíces en el agua, las mantienes colgando como los jardines colgantes, y riegas con agua, con minerales a las raíces directamente. De esa manera has ahorrado enormes cantidades de agua, pero también no hay el riesgo de evaporación porque estamos creándolo en un ambiente de invernadero y el agua que se evapora se recicla. Ese es un proceso muy eficiente. Hay estadísticas
que muestra qué tan competente, eficiente en comparación con el campo abierto, y podemos avanzar por el poco tiempo. En el Oriente Medio es común, se inundaba el campo con agua y las plantas tomaban lo que querían y el resto iba a Dios o a la evaporación. Eso no se va a permitir más con nuestro plan. Vamos a usar tecnología moderna y el uso más eficiente de la misma cantidad de agua, pero usando la técnica de goteo. Esto se usa en Australia, en Israel. Los israelíes han sido muy efectivos en desarrollar estas tecnologías en la Universidad de Negev. Han hecho muchos estudios con esto y traen el agua directamente a la planta y no desperdicias agua alrededor de la planta y la tomas directamente a la planta. El sistema más sofisticado se llama la técnica de bajo la superficie. Ese es un sistema moderno de goteo. Se trae el agua antes que siembres, se siembra en tuberías de agua y para que lleguen a la raíz directamente, no tienen que ir de la planta a la raíz. Pueden traer el agua a la raíz directamente y puedes ahorrar 90% de agua de esta manera. Este es el uso de la ciencia moderna, la tecnología moderna para crear lo que podemos llamar la densidad del flujo de agua, concentrando el agua en la mayor cantidad de uso que podemos obtener de ella. Así que estas tecnologías existen. Yo tengo dos comentarios cautelares. Uno sobre Turquía. El proyecto turco impresionante del que hablábamos, existe un gran problema ahí, porque el gobierno turco, con la ayuda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, está convirtiendo esa región en uno de los áreas de mayor producción de algodón en todo el mundo. El algodón se conoce como el cultivo más sediento imaginable. Requiere 4 o 5 veces la cantidad de agua que requiere, por ejemplo, el trigo. Es una cantidad enorme de agua que tiene que ver con lo que pasó con el mar Aral. Por eso se secó, porque los soviéticos estaban cultivando algodón en las riberas del mar Aral y eso requiere mucha agua y también químicos para cultivar algodón. Entonces es un gran problema. Y luego piensan que es barato porque tienen agua. Pero esa agua no es barata, porque si se utiliza correctamente es más valioso que el petróleo. Así es que ese es un problema ahí. Es una política agropecuaria incorrecta, errónea. Tuvimos el caso de Arabia Saudita en 1980s y 90s. Tuvieron un problema impresionante de producción de trigo y Arabia Saudita fue de ser un importador neto de trigo a ser el 6º exportador del mundo. Es bastante impresionante. Aquí es donde están la mayoría de las plantas. Es la región de mayor altura donde hay un antiguo río y estaban bombeando agua. Estas flechas nos indican por dónde pasan las tormentas de arena. Como vemos en la siguiente diapositiva. Sí, aquí. Estaban sembrando trigo con sistemas de irrigación por tubería con pivote central. Es bastante eficiente, pero para un clima diferente. Pero si se mira alrededor, no hay árboles. ¿Dónde están las palmeras que podrían crear sombras? ¿Dónde están los olivos? ¿Dónde están los viñedos? Yo creo que los sauditas deberían leer un poco mejor el Corán. Y luego lo que hacen es que agotan la tierra ahí y luego se van a otra área. Como se ve en la diapositiva original, vemos que el desierto no se ve afectado por esto. Y en los 10 años ellos utilizaron, y ahora pararon ese proyecto, lo cancelaron porque era un fracaso total, porque no tienen un sector agrícola. Utilizan compañías extranjeras, utilizan el agua y luego exportan el trigo. Así es que nada pasa en Arabia Saudita. No tienen agricultores capacitados, no tienen infraestructura, no tienen bosques que pueden cambiar el clima para salvar el agua y la tierra. Es una política de tipo totalmente loco. Utilizaron en 10 años, creo, 300.000 millones de metros cúbicos de agua. Son como 6 veces el flujo anual del Nilo.
Y esto no ha tenido efecto alguno en el desierto en estos 10 años. Si ese agua se hubiera usado, y es importante que las naciones produzcan sus propios alimentos, pero no se hace de esa manera. Se hace de la manera en que dijimos, se combina con otros cultivos donde se puede crear un clima diferente. Y uno tiene variaciones, uno puede preservar la tierra, uno puede preservar el agua, uno cambia el clima. Esto es lo que se tiene que hacer. Este es el tipo de política erróneo. Parece impresionante, pero no lo es. No se logró nada. Y ahora han cerrado la mayoría de estas operaciones. Queda muy poco. Lo mismo se aplica respecto a la industria de la petroquímica. También tiene exportaciones baratas. Vamos a tener un estudio que se publicará en la revista IR. También la industria petroquímica es una inversión masiva en el Golfo. Todo exportado se orienta a la exportación, no cambia nada, no cambia la sociedad. Son compañías extranjeras que vienen, usan el gas natural barato, producen aluminio y petroquímicas, hierro, pero se exporta. Y no se usa en Arabia Saudita. La población no se ve afectada, la economía física no se ve afectada. Ahora, en cuanto a transporte, no voy a detallarlo. La integración de esta región con el puente terrestre euroasiático. Hasta los sauditas y otros están construyendo ferrocarriles en esta región, pero no van a ningún lado. Van a las minas de fosfato y bauxita en el norte de Arabia Saudita. Pero si hacemos lo que Helga estaba proponiendo y lo que hemos estado discutiendo ahora aquí, podemos conectar esta región muy rápidamente al resto del puente terrestre euroasiático, porque ahora es simplemente una esquina aislada. Hay puertos enormes en el Golfo y aeropuertos como en Dubái, que tiene uno de los mayores puertos y aeropuertos, pero no afecta, porque lo que se requiere son sistemas de transporte terrestres que se conectarían a Asia. Irán, Irak son los principales importadores de los bienes que llegan a Dubái. Así es que deberían integrar sus economías con Irán en vez de buscar estas guerras. Quiero terminar con una discusión del desarrollo social, que juega un papel clave ahora en estos momentos en la situación de la guerra. Ahora pueden ver en la siguiente diapositiva. Como le decía, hay esta cuestión del desarrollo social que sí tiene que ver con la situación de la guerra y con el auge del fundamentalismo y las guerras religiosas. En el sudoeste asiático existe una situación muy paradójica en cuanto a la correlación de niveles de vida, cultura, educación y recursos financieros y económicos. Tradicionalmente, o desde la crisis de petróleo del 73, estos países se han dividido en dos categorías, los llamados países ricos y sus primos pobres. Los países ricos son los países exportadores de petróleo en el Golfo, del Consejo de Cooperación del Golfo, con pequeñas poblaciones y gran riqueza mineral. También son miembros del Club Imperial Británico y mimados por Estados Unidos y Europa. Los otros tienen menos recursos tales y poblaciones más grandes, pero han sido denunciados por los británicos y Estados Unidos. Hablamos de Irán, Irak, Siria, Líbano, el pueblo palestino, Egipto. Jordania ha estado como péndulo entre los dos campos. La paradoja es que la población en los países aparentemente más pobres tiene niveles superiores de educación, capacitación laboral y un sentido más profundo de identidad histórica. Los primeros, los ricos, están viviendo una dicotomía extraña entre riqueza material y tradiciones primitivas y fundamentalismo religioso, principalmente dominados por la doctrina wahhabi y salafi. Estos países ricos están organizados en el modelo del sistema oligárquico veneciano. La tecnología, el progreso tecnológico es bienvenido, pero solamente como una herramienta pragmática del poder, no para mejorar la cultura, las condiciones físicas de los ciudadanos del Estado o sus misiones futuras. Porque una clase media educada obviamente es una amenaza política a los gobernantes, a las familias gobernantes. Y la discrepancia entre la fuerza laboral nativa pequeña y los invitados, los trabajadores inmigrantes, en el caso de Arabia Saudita, 80-90% en el sector privado son inmigrantes, mientras que los jóvenes sauditas están desempleados, van a escuelas religiosas en vez de trabajar. Y esto plantea
cuestiones serias y problemas para el futuro próximo, porque el desempleo a gran escala en la población interna, con la falta de derechos laborales básicos entre los trabajadores inmigrantes, a la medida que se vuelve más tangible y los salarios no se mantienen a la par con el aumento de los precios. Obviamente es difícil sostener una sociedad con esclavos domésticos. En el otro grupo de naciones, un gran número de las mejores mentes y personas educadas han tenido que huir a los países por las guerras y demás, y el terrorismo respaldado desde el extranjero. Las sanciones económicas en contra de Irak, Irán, Siria, impuestas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial y en Egipto, han llevado al deterioro de las condiciones de vida, la infraestructura y los sistemas de educación. Todo esto ha llevado a una regresión de décadas para estas naciones. Nuestro programa para el desarrollo de la región cambiaría este desequilibrio drásticamente, ya que la riqueza financiera, mineral, de recursos humanos y destrezas se dirigiría hacia una misión unificada para todos los países. Los jóvenes entre las poblaciones nativas se entrenarían para entrar en la fuerza laboral para construir sus naciones y reverdecer el desierto de manera similar a lo que Franklin Delano Roosevelt hizo con su nuevo trato y el Cuerpo de Conservación Civil, donde los desempleados en la era de la depresión los levantaron de las calles para meterlos en proyectos de reconstrucción nacional y convirtió a Estados Unidos en la potencia económica más poderosa del mundo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La fuga de cerebros se pararía y los centenares de miles de científicos y gente bien educada que ahora trabajan en el exilio ahora podrían regresar seguros a sus casas, a servir a sus naciones. La riqueza mineral y financiera en general y el crédito que se pueda generar en los países más ricos podría ponerse a trabajar junto con la fuerza de trabajo diestra de los otros países. Y al constituir una agencia común como un órgano ejecutivo entre los estados pertinentes de la región, al asumir responsabilidad para instrumentar estos proyectos propuestos de manera conjunta, al proveer crédito entre estas naciones en vez de enviar militantes y armas de un país a otro, estos proyectos se pueden lanzar inmediatamente. Cada nación estaría trabajando simultáneamente en sus proyectos nacionales y en proyectos regionales al unificar los objetivos de la infraestructura de desarrollo y las pautas técnicas pertinentes de la construcción y operación de los sistemas diferentes. Un sistema de crédito común, establecido a través de un banco de desarrollo o un plan Marshall, podría llenar la brecha crediticia entre los ricos y los pobres, y los que tienen agua y los que tienen el petróleo. Naciones como Yemen y Jordania no se dejarán en manos del Fondo Monetario Internacional o los aviones robot de Obama. O simplemente porque no pueden juntar o movilizar sus potenciales de crédito a lanzar el desarrollo económico. Se le ayudará a una nación como Jordania a que construya su primer núcleo eléctrica y utilizar sus recursos humanos y naturales, uranio, y procesarlos y volverse una nación rica en una generación en vez de esperar desesperadamente por dádivas de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y demás. La mejor manera de compartir el know-how, por ejemplo, en bregar con las condiciones del desierto y otras, es estableciendo un centro de investigación científica unificado funcionando bajo un ejecutivo común, una agencia común. Ahora, debido a las políticas estadounidenses y anglosauditas de fomentar discordia religiosa en la región y guerras, desde el Cáucaso a China, toda la región se ve amenazada por una guerra religiosa de los 30 años, de la que quizás nunca se recupere. Tomó centenares de años para curar las heridas de las cruzadas y de los mongoles y las invasiones a los estados islámicos del Oriente, con su centro en Bagdad. Después de centenares de años, la región casi todavía no se parecía a lo que había sido con el califato abasí y el renacimiento que Bagdad había creado en el siglo VIII y IX. Las cruzadas y la invasión mongol en 1258 fue precedido por casi 100 años de guerras sectarias y discordia, disputas políticas, manipulación, igual que hoy. Este ciclo vicioso se puede y se tiene que romper. Existen condiciones previas, globales, por cierto, que se tienen que cambiar. Por ejemplo, la política asesina de los británicos para dividir y conquistar, reestructurar el sistema bancario y financiero. Esto se requiere para darles una señal a estas naciones, para cambiar el énfasis de la destrucción a la construcción. Ahora, quiero terminar con una cita de una persona que también es alemán. Helga lo mencionó, Wilhelm von Kardorff,
que también tiene una idea clara de lo que es el verdadero sistema americano. Él dice, según Henry Carey, el economista estadounidense, la riqueza nacional depende del dominio perfeccionado y sobresaliente de un pueblo sobre los poderes gratuitos de la naturaleza. Mientras más capaz sea una nación de aumentar, número uno, la riqueza y la abundancia de su tierra y la diversidad de sus productos naturales. Dos, el perfeccionamiento de las herramientas mediante las cuales se logra que los poderes de la naturaleza sirvan al hombre, en tanto capital. Número tres, mediante la educación intelectual de su pueblo, trabajo humano, para conseguir ese dominio. Mayor será su avance en riqueza en comparación con otras naciones. Así es que es el requerimiento para cambiar la sociedad. Los invito a todos ustedes a que rápidamente y pronto lean el informe que estamos preparando. Y como dijo Helga, pueden escoger entre estos dos cuadros mundiales. Pueden escoger estar del lado de la guerra a favor del imperio y la destrucción de la civilización, o pueden ayudar a reconstruir la civilización. Gracias.